de Soy Local aquí en Contraplano, el primer canal de streaming de la quinta región que se transmite a través de contraplanotv.com. Hace más de 40 años que las arenas fósiles del campo dunar de Concón están en peligro. En 1993, el gobierno de Patricio Aylwin declaró la zona como santuario de la naturaleza. Sin embargo, el ministro de Educación de la época, Jorge Arrate, nunca publicó el decreto en el diario oficial. Esto provocó el incremento del desarrollo inmobiliario y la alta plusvalía que comenzaron a tener estos terrenos. Un año más tarde surge una medida especial de conservación de la zona, pero se dejó libre la condición de protección de las áreas de propiedad de la inmobiliaria Reconsa. El conjunto de Doners comenzó a correr peligro debido a la gran expansión inmobiliaria que ha experimentado durante los últimos años. Una reciente querella contra el titular de Dirección de Obras Municipales de Concón, Julio Lake, a quien acusan de conceder ilegalmente los permisos para favorecer a Reconsa, abrió el debate. ¿Quiénes tienen las facultades para conceder los permisos de edificación? ¿De quiénes son realmente las responsabilidades de la construcción de estos megaproyectos? ¿Quién debe fiscalizar el impacto ambiental de los proyectos, ¿Y debiese quedar o no plasmado en la Constitución? Bueno, para responder a todas estas interrogantes tenemos por una parte al director de obras de la Municipalidad de Concón, Julio Lake, a quien saludo aquí. Señorita Alondra, encantado de estar aquí con el canal Contraplano. También tenemos a la abogada y candidata constituyente por el distrito número 7, Janet Bruna. ¿Cómo estás? Muy bien, Alondra, a todos los televidentes y seguidores de Contraplano, un cordial saludo. Y el candidato y alcalde por la comuna de Quintero, Óscar Poblete. ¿Cómo se encuentra, Óscar? Muchas gracias, Alondra. Por último, al candidato a concejal por Viña del Mar, Francisco Muñoz. Hola, Alondra, muy bien y muchas gracias por haberme permitido participar en este programa. Gracias a ti por haber venido. Bueno, a todos ustedes le damos la bienvenida. Vamos a comenzar por el principio. Cuando empezó la defensa del campo dunar por parte de los ambientalistas, ¿cuántas hectáreas estaban consideradas y cuántas están protegidas actualmente, o sea, hoy en día? Janet, no sé si me puedes contestar tú la pregunta, o Julio. Vamos a partir por Julio, dado que preferimos el dato técnico, toda vez que, en definitiva, si hablamos de una elección, Alondra, tenemos que reconocer que no quedó protegido prácticamente nada desde la perspectiva urbanística de la planificación urbana. Y en esa historia es importante los antecedentes que va a entregar don Julio. Sí, me parece muy bien y además hacerlo participativo, eso es lo que me entusiasma de esta invitación, porque podemos todos aportar, interrumpirnos, me imagino, y de modo que el auditor saque las mejores, dijéramos, provecho del programa. Bueno, se llama Campo Dunar, todo el territorio que es de propiedad de Inmobiliaria Montemar, ubicado al costado poniente del camino Concón-Reñaca, del camino que en Viña se llama el Mundo Eluchans. Sin duda, desde el límite de la comuna, el límite sur de la comuna, hasta la misma punta de Costa Brava, donde, entre paréntesis, tantos años fue dirigente de Costa Brava Óscar Poblete. Lo conocí como activo dirigente cuando nos vinimos a instaurar la municipalidad. Estamos hablando de enero del año 97, que tuve el gusto de conocerlo. Todo ese territorio, entre, como digo, el camino que también se llama Camino del Alto y el camino costero, y entre el límite sur de la comuna de Concón hasta Costa Brava, encierra más o menos una cabida de 105 hectáreas. Nosotros recibimos de Viña, aprobado ya como área urbana, todo el territorio dunar
dunar que ya venía aprobado de Viña del Mar la urbanización que se llama y que hasta hoy día se conoce como Costa de Montemar. Toda esa proyecto de urbanización en etapas eran 50 hectáreas más o menos, quedando, como 55, quedando estas 50 hectáreas que son a las que se refería la señorita Alondra con este decreto que nunca salió publicado de las 50 hectáreas, y donde está la duna mayor, que todo el mundo la reconoce porque se tiran los chicos ahí, ¿no es cierto? Todo el mundo disfruta de esa duna. Eso para responder lo que sería el campo dunar. ¿Y cómo se explica que en el año 1994, a 2 días de dejar la presidenta para entregársela a Frey, se cambia de 50 a 12 hectáreas, ya que intervino los ministros Pérez Llomas y Figueroa? ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, eso es algo que con el alcalde de Sumonte nos pareció, ¿no es cierto?, inverosímil, quiero decir, pero no quisiera referirme mucho a eso porque es toda el conocimiento que se tiene y que ha sido muy difundido, y la única explicación es que, bueno, en la sociedad anónima, ¿no es cierto?, de Inmobiliaria Montemar y Reconsa, sin duda hay socios importantes que son los que se han señalado, y hay otros más, no solo los demócratas cristianos, dijéramos, hay ¿no es cierto?, una alta élite política del país. A eso lo atribuyo yo, este tipo de cosas que han sucedido. Pero Julio, usted ha hecho noticia a partir desde el 21 de septiembre de 2020, cuando el alcalde Óscar Sumonte inicia un sumario en su contra para investigar su negativa a invalidar este permiso y construcción en el campo dunar, según el fallo de la Corte Suprema, que acogió un recurso de protección por parte de los ambientalistas de la zona. Bueno, ya han pasado más de 180 días hábiles y el municipio no ha dado respuesta, no ha dado señales sobre este sumario. ¿En qué va este proceso? No sé si me puede responder Janet esta pregunta. Yo soy abogada, Julio, en el aspecto de la querella penal que se interpuso, pero sí dejar en claro, y tomándome de lo que señalaba Julio, acá el año 94 hubo falta de servicio, hubo responsabilidad administrativa que no se persiguió. Cuando uno como autoridad pública, como funcionario público, deja de sacar las resoluciones o los decretos que correspondía para que algo quedara protegido, esto no solo es responsabilidad administrativa, sino que también tiene responsabilidad política. Esa responsabilidad administrativa implica que debió haberse hecho un sumario, que las autoridades no estaban ya en la época, pero sí permite que a futuro esas autoridades queden con, entre comillas, su hoja de vida manchada, ¿no? Eso es la responsabilidad administrativa. El funcionario público no cumplió sus obligaciones legales. Luego está la responsabilidad política, que es lo que tú decías, ¿por qué no quedó protegido? ¿Por qué no se firmó el decreto que hubiese protegido a las dunas? Y eso ya tiene que ver con que las empresas hacen lo propio de cualquiera para defender sus intereses, hacen lobby. Hoy día está regulado el lobby y no podemos sostener reuniones si es que con las autoridades para pedir que hagan o no hagan algo que me beneficie, si es que no estoy agendado en la ley de lobby y se cumple todos los requisitos. En aquella época no existía. Y por lo tanto, por supuesto que ahí hay responsabilidad política que los ciudadanos hoy día perseguimos solo a través del voto. El voto de castigo o el voto premio, ¿no? Y en definitiva, eso es lo que pasó en esa época. Luego de eso, de proteger las dunas como santuario de la naturaleza, viene también lo que señala don Julio, del director de obras de la Municipalidad de Concón, que tiene relación con el plan regulador comunal. Cómo nosotros pensamos las ciudades se concreta a través
del plan regulador comunal que lo hace el municipio. Y lo hace el municipio a través del alcalde y su Secretaría de Planificación Comunal, en donde está instalado lo que se denomina asesoría urbana, Alondra. ¿El director de obras tiene en el país alguna injerencia por ley para decir lo que le parece o lo que no le parece? Los alcaldes o los asesores urbanos de CEPLA le preguntan al director de obras si algo le parece, si estamos bien planificando la ciudad, debido a que ellos son los que dan los permisos. No, no le preguntan. Los directores de obras no planifican la ciudad. Y es ahí, en donde bien decía Julio, es en donde está una de las mayores problemáticas de la planificación de las ciudades, llegar a ciudades de 15 minutos como se ha estudiado en Francia, como lo han hecho grandes investigadores chilenos incluso. Nos cuesta mucho cuando no conversan las autoridades entre sí. Y eso es el sumario. El sumario tiene que ver con una demanda que hicieron los ciudadanos, ¿cierto?, en contra de Reconsa, no en contra del director de obras. Y la Corte Suprema señaló que Reconsa tenía que entrar el proyecto a evaluación ambiental. Perfecto. ¿Se dirigió en contra del permiso? La Corte Suprema dijo que el permiso era ilegal. No dijo que el permiso fuera ilegal. Entonces, cuando el alcalde le dice al director de obras, oiga, inicia un proceso invalidatorio porque salió una sentencia de otro caso que no nos involucra, por supuesto que el director de obras dijo, oiga, esto no tiene que ver con nosotros. Esa sentencia tiene que ver con una empresa y con particulares. No está involucrada la municipalidad como parte de ese juicio. ¿La empresa Y que ahí, hizo el...? la empresa titular del proyecto, los dueños del terreno, la que quería construir, ¿cierto? Entonces, los ciudadanos se dirigen contra ellos porque emitieron o desarrollaron un proyecto inmobiliario sin haber pasado por evaluación ambiental previa. La Corte Suprema señaló que antes de iniciar las obras tenían que pasar por evaluación ambiental. Pero es el municipio que lo aprueba. Ya, y el municipio aprueba un permiso. Y yo aquí les voy a ser bien claros. La Contraloría, que es el órgano al cual los directores de obras deben obedecer técnicamente, les ha dicho, desde que llegó Jorge Bermúdez, Contralor Nacional, les ha dicho desde el 2016 que ellos no pueden exigir para otorgar el permiso, no pueden exigir evaluación ambiental. Lo deben exigir al momento de recepcionar las obras. Por lo tanto, todos los directores de obra del país están impedidos por la Contraloría de exigir evaluación ambiental antes de dar el permiso. Lo que deben hacer, según la ley 19.300, la ley de medio ambiente, es hacerlo cuando se va a recepcionar la obra. Entonces, cuando tú preguntas qué pasó con la municipalidad, hay una suerte de dicotomía en las acciones, o bipolaridad si ustedes quieren, porque en el caso del Hotel Punta Piquero, la municipalidad, el alcalde le ordenó a su director jurídico, persona de confianza, que llevara el procedimiento invalidatorio. En este otro caso, en que ni siquiera fueron parte del juicio, el director de obras recibe la orden del alcalde de invalidar él. Entonces, ¿quién invalida? Las direcciones de obras del país en general no tienen abogados asesores directos de la dirección de obras. Y ese fue un tema en que el director de obras actuó conforme a la ley y ahí faltó evidentemente una coordinación de parte del alcalde y la dirección jurídica. Yo fui directora jurídica de la Municipalidad del Paraíso y uno conversa con los distintos estamentos al interior de la municipalidad y estimo que ahí hubo un problema de coordinación administrativa. Pero en definitiva, a todos los ciudadanos tenemos que tener claro a quién dirigimos nuestras críticas cuando no se protege el medio ambiente o el patrimonio medioambiental. Y las decisiones hoy en día de planificación urbana son políticas. La toman los alcaldes con el consejo, que son elegidos democráticamente, y los asesores del alcalde, no son técnicas. Y Janet, ¿qué pasa con los plazos para invalidar una obra? Tengo entendido que esto se puede anular como máximo en un plazo de 2 años después de haber iniciado. En este caso partieron en noviembre de 2017 y el sumario que fue iniciado por Oscar Sumonte fue elaborado recién en septiembre de 2020. A ver, la Contraloría, esto es para que ustedes vean que no es una opinión, ¿no?, sino que acá los funcionarios públicos deben cumplir las órdenes y dictámenes de la Contraloría General de la República. La Contraloría ha señalado que los procedimientos invalidatorios no se pueden iniciar si es que ya está pasado el plazo de 2 años del artículo 53 de la ley 19.880 de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque no se va a poder invalidar.
porque terminó el plazo, caducó la facultad de la autoridad. Por lo tanto, evidentemente actuó desfasado el alcalde, ¿no? Es decir, acá separemos las aguas. Una cosa es, ¿puedo invalidar el permiso? Y otro tema es el sumario, y el sumario no va respecto al permiso, el sumario simplemente del alcalde va porque el director de obra no habría obedecido una orden que le dio el alcalde. ¿Ya? Ese es el sumario, no tiene que ver con el permiso, no se está discutiendo un tema medioambiental, es un tema administrativo, de derecho administrativo, yo soy especialista en la materia, en donde debemos determinar, ¿debe un funcionario obedecer las órdenes del alcalde cuando son ilegales? Y eso es lo que nosotros vamos a determinar. Paralelamente, la pregunta que le corresponde a todos los concolinos, por supuesto, es, ¿se puede invalidar ese permiso? Ya es tarde para la invalidación. ¿Ya? Segundo, se demostró que era ilegal el permiso, nadie ha atacado el permiso, la Corte Suprema no se refirió al permiso. Y esas son cosas que tenemos que tener claras porque debemos apuntar aquí hacia la falta de protección que quedaron las dunas por decisiones políticas erróneas que arriesgaron nuestro patrimonio medioambiental. De hecho, el 2006 el alcalde Sumonte lo consideró en el plan regulador las dunas de Concón, a través del decreto. Estas quedaron desprotegidas y se lo había hecho presente el director de Obras Municipales, Julio Ley. Claro, y eso es lo importante, miren, si yo corro, ¿cierto?, acá, yo digo, miren, vamos a proteger todas estas dunas, ¿cierto? Y digo, hasta el límite sur de la comuna, perfecto. Pero después digo, hasta el límite sur del lote. Bueno, entonces el límite sur cambió. Y al cambiar esa frase, me dejaron fuera todas las dunas que pertenecían a Reconsa y a la inmobiliaria Montemar. Y Reconsa tenía como gerente al hermano del concejal, que era el presidente de la Comisión de Urbanismo de la municipalidad, que también tenía que votar el plan regular comunal. Entonces, ¿por qué quedaron desprotegidas las dunas? Porque el 2005, que se aprobó y dentro de vigencia el 2006, se decidió no protegerlas políticamente. El director de obras no tiene nada que ver en esto. El director de obras quería protegerla y de eso nos da fe Óscar, que era dirigente en esa época, y Óscar puede hablar con toda claridad que el director de obra y los vecinos lucharon para que quedara protegido y lamentablemente no fue así. De hecho, el 2006 el alcalde Sumonte lo consideró en el plan regulador las dunas de Concón, a través del decreto. Estas quedaron desprotegidas y se lo había hecho presente el director de Obras Municipales, Julio Ley. Claro, y eso es lo importante, miren, si yo corro, ¿cierto?, acá, yo digo, miren, vamos a proteger todas estas dunas, ¿cierto? Y digo, hasta el límite sur de la comuna, perfecto. Pero después digo, hasta el límite sur del lote. Bueno, entonces el límite sur cambió. Y al cambiar esa frase, me dejaron fuera todas las dunas que pertenecían a Reconsa y a la inmobiliaria Montemar. Y Reconsa tenía como gerente al hermano del concejal, que era el presidente de la Comisión de Urbanismo de la municipalidad, que también tenía que votar el plan regular comunal. Entonces, ¿por qué quedaron desprotegidas las dunas? Porque el 2005, que se aprobó y dentro de vigencia el 2006, se decidió no protegerlas políticamente. El director de obras no tiene nada que ver en esto. El director de obras quería protegerla y de eso nos da fe Óscar, que era dirigente en esa época, y Óscar puede hablar con toda claridad que el director de obra y los vecinos lucharon para que quedara protegido y lamentablemente no fue así. Muchas gracias, Janet. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos aquí en Soy Local. Volvemos entonces, luego de esta breve pausa. Aquí nos encontramos en el set, pero Julio está ahí a través de vía streaming. Te tenemos, porque está con licencia médica. Así es, tratando de sumar tanta querella, tanta cosa así. Bueno, Julio, ahora mi pregunta va para ti. Quiero saber cuántas veces ha sido modificado el plan regulador y si cree que se ha escuchado a la comunidad. Sí, aquí
me gustaría explayarme un poquito porque yo fui el único director de obra que fui invitado a venirme de Ñuñoa, el único que llegó con mi grado 5, pero con un entusiasmo muy grande porque hay que entender que Concón se desprendía de Viña del Mar y era evidente esta movilización, llamémosle socioeconómica e inmobiliaria, ¿no es cierto?, en esta traslación de los barrios, porque Jardín del Mar ya estaba agotado y se veía en Cochoa los edificios del tipo cortina, que le llamo, que en primera fila, a orilla del camino costero, ¿no es cierto?, se levantan como unos verdaderos gigantescos biombos que niegan hacia atrás la pendiente, donde aquí en Concón todo lo contrario, todo el sector de Playa Negra, Playa Bahama, ¿no es cierto?, estas pendientes las teníamos todas aterrazadas con viviendas todas unifamiliares, qué sé yo, con una imagen de un balneario soñado. Y yo, bueno, me invitan a conocer a este alcalde que se había adjudicado la alcaldía, y tuvimos una larga conversación en casa de Martín Cueto, en la casa, porque todavía no había municipalidad, estoy hablando a finales del año 96. Y le digo que sí, que me entusiasma mucho porque yo había nacido en Viña, en fin, desde chico acompañaba a mi padre a Concón, era un lugar que por ahí tengo escrito como un principado en ese sentido, que tenía, aparte las dunas que nos convocan, el río, uno de los ríos transversales de Chile, montaña, bosque, en fin, todos los recursos, me refiero al Mauco, y que había que protegerlo. Y en el fondo yo me vine a hacer planificación urbana, y en el año mismo 97, llegando, porque partimos en enero, le propuse hacer un convenio. Piensen que era un municipio que tuvimos que entrar, instalarnos arriba de los muebles que hubiera en la antigua delegación municipal, y la idea era proteger. Entonces, como no teníamos muchos recursos, que hiciéramos un convenio, que de hecho lo hicimos con la universidad, con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, justamente para tener, ¿no es cierto?, con muy poco financiamiento, porque fue un convenio de colaboración, no le costó nada al municipio, esta lluvia de observaciones sobre las calidades de barrio, sobre las particularidades de paisaje, sobre aquellas cosas que había que proteger, sobre el medio ambiente, sobre todo lo que es, ¿no es cierto?, lo que confluye en una movilización, en una planificación territorial. Bueno, entonces ya en el año 98 propusimos, le propuse yo y propusimos en conjunto, que esto es lo que se ha mostrado, ¿no es cierto?, a la comunidad, la propuesta de un urgente seccional. Y como ustedes ven, aquí está la parte de lo que había sido aprobado recientemente por Viña del Mar como seccional, Costa de Montemar, y pretendía proteger todo el resto del campo dunal que no estaba considerado en lo que estaba recientemente aprobado. Porque a poco andar, ese consejo ya tenía representantes que defendían los intereses de Reconsa Inmobiliaria Montemar, y sabíamos que no se podía aprobar
todo el borde costero. Bueno, y estoy aquí acompañado, ¿no es cierto?, de algunos documentos que no quiero que me distraigan, pero hubo en el Colegio María Goretti una primera convocatoria en el año 98 en que invitamos a todos los dirigentes, las personas representativas de la comunidad a la postulación de modificación del plan regulador de Viña del Mar que habíamos heredado con una zona H7, zona que en el fondo no tenía restricción de altura y sin ninguna restricción de densidad habitacional. ¿Y ese plan fue modificado posteriormente? Justamente, producto de esa audiencia pública surge que lo que hay que proteger, ¿no es cierto?, surge de la comunidad. Lo que hay que proteger es todo el territorio desde, como decía, el Camino del Alto al Camino Costero, todo el Campo Dunar desde el límite con Reñaca, con Viña del Mar, hasta la punta de Costa Brava y también todo lo que queda al costado, ¿no es cierto?, norte de la avenida Concón Reñaca, incorporando todo el damero antiguo de Concón. Eso es porque la comunidad, los habitantes de Concón lo pidieron y aquí recién vengo a responder un poco la respuesta. En todo el primer periodo, también quiero traer a colación, en todo el primer periodo, claramente fui maltratado por el Consejo por esta idea de innovar, porque como asesoría urbana estaba en ese tiempo bajo visión del director de obra, me tocaba a mí exponerlo. Y quisiera mostrar, como digo, todas estas cosas con Janet Bruna, como mi abogada defensora, la vamos a llevar a la Fiscalía. ¿De qué se trata ese documento, Julio? Si pudieras contarnos. Sí, es en una oportunidad en que el día 11 de noviembre del año 98 yo me retiro del Consejo y tiene por objeto explicarle y pedirle disculpas al alcalde, ¿no es cierto?, por haberlo dejado ahí frente a todos los concejales, en que no eran todos, sin duda, eran aquellos que representaban los intereses de Reconsa. Diciéndole, por ejemplo, leo aquí a la letra: en los 15 años que he permanecido en la administración municipal de 5 comunas a las que he venido sirviendo, no me había tocado hasta ahora ver en determinados señores concejales tanta gratuidad para basar su ejercicio en la descalificación hacia los profesionales de una municipalidad, como se permiten aquí algunos señores miembros del Consejo, tener el derecho de menospreciar e insultar a los funcionarios como lo hemos presenciado y permitido hasta ahora. Esto no quiero latear, pero es un largo oficio que da cuenta, Julio, incluso de los nombres de los concejales. Y por supuesto, y aquí quiero terminar para no transformar esto en un monólogo, me disculpan, pero me apasiona y por eso mismo estoy con licencia médica, porque estoy, les confieso, muy intolerante, entre otras cosas, dijéramos. Durmió los 4 años del primer periodo y curiosamente, ¿no es cierto?, y eso también don Óscar Poblete puede dar fe, la noche en que se cerraban las inscripciones. Tenemos algunos problemas, Julio, para escucharte.
hecho firmar la militancia y he presentado a Francisco Sosa Donoso como candidato a alcalde. Don Francisco Sosa no alcanza a salir de alcalde, pero sí queda como el concejal más votado. Y desde ese momento pasa a representar los intereses de las inmobiliarias que señalo. Entre paréntesis, quiero más o menos para que los auditores tengan un contexto. Reconsa e Inmobiliaria Montemar eran dueños de 2/3 del territorio urbano de Concón y lo siguen siendo. Ahora no serán 2/3 porque ya tienen muchas urbanizaciones y lugares vendidos. Pero ese era el interés de, obviamente, poder dirigir las cosas. Durante el segundo periodo municipal he trasladado asesoría urbana de la dirección de obra, que la tenía yo en tuición mía, a la SECPLAC, y ahí don Francisco se retira, ya no es más concejal. Y ocurre, y con esto ahora sí termino, ocurre que comenzando el tercer periodo alcaldicio, llega a Concón, llega a mi dirección de obra una solicitud para demoler el ex restaurante Edelweiss y construir allí el primero de los edificios cortina que habíamos visto y que con fotografía de lo que no podía ocurrir en Concón. Entonces ese día, esa noche, yo llamo, piensen que habían pasado prácticamente 8 años de haber intentado planificación urbana, llamo a quien fuera dueño del diario La Voz de Concón, don Marcos Torres, que en paz descanse, y le digo: don Marcos, usted como periódico local me tiene que ayudar en esto. Y él saca una publicación en primera plana que dice: Concón traiciona su borde costero. En ese momento, ¿no es cierto?, a su monte, que siempre le ha desagradado, pero visceralmente, cualquier noticia que no sea de él saliendo en los diarios, da la instrucción a asesoría urbana, que como digo, ya estaba bajo su tuición en la SECPLAC, y llega a propuesta del Consejo un seccional del borde costero, ¿no es cierto?, solamente incorporando lo que aquí se ve en gris, porque el lugar donde se había construido, donde venía el proyecto del Eurocosta es ahí, ¿no es cierto?, solamente incorporando como una extensión de Costa Brava en este faldeo, pero dejando, como ustedes ven ahí, H7, dejando todo el territorio, ¿no es cierto?, desprotegido, incólume de las normas libres según razón y sin límite de densidad. Bueno, pues Julio, se entiende a entonces eso que... quería llegar, con esto termino, porque hoy día, que para cualquiera que pase por el camino del Alto o atrás, dijéramos, ¿no es cierto?, por detrás del colegio francés o Amel creo que se llama, ve, ¿no es cierto?, una hilera de edificios que cegan completamente la vista al mar. Entendemos entonces que en vez de, cuando se modifican los planes reguladores, en vez de proteger la zona, lo que hace es que quedan prácticamente desprotegidas. ¿Qué piensa Óscar de esta situación? ¿Cree que se ha escuchado a la comunidad? En mi recuerdo, el año 96 me tocó convertirme en presidente de la Junta de Vecinos de Costa Brava
y todavía dependíamos de la Municipalidad de Viña del Mar. La Municipalidad de Concón estaba en el proceso de creación y me tocó asumir incluso antes del proceso eleccionario. La comunidad de Costa Brava tenía conocimientos someros de que inmediatamente al lado del campo dunar venía una gran urbanización, a lo cual muchos de nosotros ni siquiera nos convencíamos que eso podía ser. Íbamos a preguntar a Viña del Mar y nos decían, sí, efectivamente, tal vez, a lo mejor que sí, ya, pasó. Iniciamos el periodo con la Municipalidad de Concón a fines del 96, principios del 97, y fuimos viendo cómo existía un espíritu para rescatar todo lo que significaba el lenguaje, lo que Concón había reclamado para ser como comuna. Concón no quería ser una prolongación o el patio trasero como lo había sido de Viña del Mar, sino que tenía su propia identidad y eso había que rescatarlo. ¿Y eso cómo se hizo? Nos reunimos a través de distintas juntas de vecinos, entre nosotros, con nuestros vecinos y después entre todas las juntas de vecinos, para conversar o dialogar qué es lo que esperábamos. Cuando se hace este diálogo, asesoría urbana, en el momento, ya coordina nuestras actividades, nuestras funciones y empezamos a tener distintas mesas de conversación y a llevar la voz del vecindario sobre lo que se esperaba de Concón. Nadie deseaba la proliferación de edificios y todos esperaban la conservación del campo dunar porque era parte de la esencia paisajística y de la esencia de la comuna. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo, esto se iba alejando más y siempre se nos decía que la única forma de detener el avance de las inmobiliarias tan grandes o de la construcción gigantesca de edificios que alteraba lo que iba a ser la esencia de Concón era a través de un plan regulador. Había muchas conversaciones en el Consejo Municipal, pero no llegaban nunca. Y a través de la dirección de obras se establece una propuesta que a nosotros nos pareció muy interesante, porque vivíamos en un sector que era más demandado por los inversionistas y con mucha presión inmobiliaria y era muy difícil resistirse a esas tentadoras ofertas. Y la dirección de obras, más asesoría urbana, conversan con la comunidad y nos dicen que el mecanismo más corto para resolver esto, porque el plan regulador iba a demorar mucho más tiempo, era diseñar un seccional borde costero tal cual como lo expone el director de obra, incluyendo el sector de las dunas. Pasado un tiempo, ya, y viendo que esto iba en esa línea, muy contentos todos, y de pronto, de la noche a la mañana, nos encontramos que las dunas habían quedado fuera. Herencia que tuvimos de Viña del Mar, ya no porque Concón lo quisiera así, sino que se sacó heredamos de Viña del Mar esta zona H7, nosotros nos basábamos en la zona H5, que permitía hasta 14 metros de altura, pero igual generaba muchos problemas en Oscar, ¿y esto es culpa del municipio? Atribuir culpa es complejo, pero sí hay responsabilidad evidentemente de las cosas que pasaron y cómo se condujeron. Decir tal o cual es complejo, pero sí dependíamos de Concón y en la forma que ellos manejaron este tema son las consecuencias que estamos viendo hoy día. Pero quiero dejar absolutamente en claro que la voluntad de proteger la comuna, la dirección de obras fue muy abierta. De hecho, en el seccional borde costero, incluso a Costa Brava, conservan los peñones rocosos. Era tanta la información o la necesidad que nosotros teníamos de preservar la ciudad para el futuro, porque la dirección de obras, a través de asesoría urbana, cuando trabajaban en conjunto, veían no el Concón para la respuesta inmediata, sino que veían el Concón para después del año 2020. Y no tiene mucho que ver en realidad lo que está con estos edificios a cómo terminó siendo. Pero el borde costero se pudo preservar. Hay un lenguaje de arquitectura que fue recogido. Ya usted camina por Concón, que es la parte que más destacada, y sigue existiendo esa posibilidad. El ser humano sigue siendo protagonista y no la construcción. Y eso se logró por ese tema del seccional borde costero y el trabajo muy fuerte que hizo Dirección de Obras y Asesoría Urbana para tratar de sacar esto. Incluso tratamos de incorporar algunas cosas en el lenguaje. Cuando está en el sector de Costa Brava, era a tal extremo la delicadeza que existía como dirección de obras que se nos limitaba a conversar con las empresas constructoras, ¿ya? Y llegábamos a acuerdos de que lo que se construyese tenía que respetar el movimiento, el requerido, los colores,
para que la arquitectura fuese parte del paisaje y fuese un atractivo en el caminar o recorrer y no fuese algo que atropellase al ser humano. Y eso se alcanzó a lograr y se alcanzó a plasmar. La parte de las dunas, desgraciadamente, fue imposible y hasta el día de hoy se lamenta el resultado. Muchas gracias, Oscar. Francisco, la inculpación concertada para el director de Obras Municipales, Julio Ley, ciertos canales de televisión han mostrado que los edificios de obra gruesa pertenecen a las dunas de Concón, siendo que estas construcciones se encuentran emplazadas en Viña del Mar. Como candidato a concejal de Viña del Mar, ¿qué opina al respecto? Mira, todo lo que estaba escuchando para mí ha sido de mayor interés. Yo he seguido en la prensa esta noticia porque efectivamente hay una zona compartida entre Viña del Mar y Concón. Pero la prensa lo ha manejado como efectivamente como que es de Concón. Y yo creo que es una tarea importantísima de la municipalidad, del plano regulador, de las seccionales. Si acaso es necesario hacer alguna corrección, entiendo yo que a través de una seccional yo me puedo anticipar porque el plano regulador es un proceso bastante largo. Y yo, la opinión que me he formado desde que he estado tratando de entender toda esta situación es que desgraciadamente las constructoras o las empresas inmobiliarias van más rápido, son las que están marcando el ritmo del desarrollo de la ciudad. Aparentemente eso podría no ser tan malo, pero desgraciadamente las empresas, las inmobiliarias, lo que están buscando es su propio interés. Ellas son unas empresas que están buscando hacer un negocio y eso es lo que están haciendo. Pero es la municipalidad, a través de lo que explicaba Janet, que es actualmente una decisión más política, es del alcalde y del consejo los que tienen que dar las normas y las pautas y las doctrinas para que al final sea la ciudad la que gane. Porque lo que estamos buscando, como recién explicaba Oscar, es la ciudad de los próximos 30 años. Lo que queremos es una ciudad o digamos una urbanización que efectivamente le dé valor a la ciudad. Si Viña del Mar y Concón quieren ser ciudades turísticas, porque esa es el alma que ellos tienen, bueno, la urbanización de la ciudad tiene que estar de acuerdo con eso, con el turismo. No es para hacer un negocio. Ahora, a las inmobiliarias obviamente les tenemos que dejar un espacio para que hagan su negocio. No se trata de matar a las inmobiliarias, pero tiene que haber un equilibrio adecuado entre estos dos intereses. El interés de las inmobiliarias y el interés de la comuna de toda la ciudad. Muchas gracias, Francisco. Bueno, el alcalde de Concón, Óscar Somonte, quien fue invitado a esta entrevista y no tuvimos respuesta por parte de él para venir. Muchas gracias, Francisco. Bueno, el alcalde de Concón, Óscar Somonte, quien fue invitado a esta entrevista y no tuvimos respuesta por parte de él para venir, hizo una entrevista que fue emitida por Quinta Visión, en donde él señala que no sabe si está imputado en esta investigación, no sabe si era como testigo o como imputado. Pero él dice que está deseoso de declarar porque tiene mucha información respecto a este tema y que él es un gran defensor de las 50 hectáreas. ¿Qué piensa de esto, Julio? Sí, las cosas que él ha salido diciendo en sus declaraciones, ¿no es cierto?, producto de esta información que yo estoy compartiendo con usted y he compartido antes con el Mercurio de Valparaíso, el Mercurio de Santiago, La Estrella, Contraplano, etc. Efectivamente eso es cierto que él, con posterioridad al relato que yo he hecho, él se da cuenta de lo que significaba para Concón esto. Yo siento que cuando yo le hablaba y las juntas de vecinos le hablaban de lo que podía venir, él tal vez no tuvo la capacidad de darse cuenta o optó por su comodidad, como pienso yo que siempre resuelve las cosas. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos aquí en Soy Local.
pausa y cabe destacar que el alcalde de Concón, Óscar Sumante, fue invitado a este conversatorio, pero no tuvimos respuesta de su parte. Y como hablábamos anteriormente, no solamente las dunas de Concón corren peligro, sino también las dunas de Mantagua y Ritoque. Y para esto tenemos al alcalde, al posible alcalde, al candidato a alcalde por Quintero, Óscar Poblete, que nos puede hablar de estos proyectos que se quieren instalar en la zona. Para establecer como una comparación de ambas dunas, la de Concón y la de Ritoque, las de Ritoque corresponden a un efecto de los vientos producto de la desembocadura de ríos y esteros que se encuentran en la cercanía. Y las dunas de Concón eran lo que se llamaban las dunas relictas o dunas colgantes, que en otra época tuvieron su proceso formativo y estas quedaron ahora suspendidas sobre el roquerío, producto de deformaciones geológicas o cosas similares. En el caso de Ritoque, permanentemente las arenas se están moviendo porque es una duna viva en formación y que sirve de contención al mar para evitar la inundación de tierras que van más adentro. Son áreas extensas, pero a diferencia de lo que ocurre con las dunas de Concón, no han sido declaradas santuarios de la naturaleza. No existe ese tópico, por lo tanto su grado de vulnerabilidad es mucho mayor. El PREMBAL las clasificó o las definió ahora último como zona de área verde dentro de lo que se llama la extensión urbana, y eso tiene limitaciones a lo que se puede construir. Previo a eso, o a esta declaración del PREMBAL, en el caso de Quintero se había presentado un proyecto para construir un hotel del tipo resort, que es de la empresa Decameron, que generó mucha controversia en la comunidad. Definitivamente era una cosa que muchas personas se pusieron, especialmente las representantes ambientalistas, y algunos otros que decían que, bueno, un poco de inversión en la comuna no hace nada. Ese proyecto no se concretó porque hubo temas de tipo administrativo y errores graves que determinaron después sumarios contra los directores de obra respecto a los plazos para hacer inicio de las obras del permiso de este proyecto y del proyecto. Finalmente eso no se concretó. El segundo proyecto grande se llamaba, o sigue existiendo todavía, pero no afecta propiamente tal a las dunas en el emplace que está entre la ruta F30 y el mar, sino que esto se encuentra en la parte de atrás, en el sector de Mantagua, que pretende la colocación de alrededor de unos 300 departamentos y una laguna artificial de Cristal Lagoon. Este es un nuevo concepto, pero eso está en etapa de anteproyecto. No tiene un permiso de obra definitivo según lo que hemos visto y revisado. Y en las últimas 24 horas recibimos otro comunicado de que existe una empresa que quiere desarrollar una urbanización colindante al sector de Ritoque, y esto traería aparejado muchos inconvenientes que no tengo claro, ¿ya? Y no porque no sepa, sino que el grado de información que tenemos es casi nulo y es muy fresca la información respecto a las características de una urbanización totalmente acorde a los tiempos actuales, porque no es llegar y empezar subdivisión predial porque así lo permite la ley, sino que tiene que tener garantías de urbanización como alcantarillado, venidas, iluminación, agua potable y muchas cosas de ese estilo. Las dunas en Ritoque, las dunas en Quintero, necesitan aún pasar varias etapas para lograr su protección. Están muy indefensas y es muy poco el accionar que se puede jurídicamente en este momento para frenar la construcción de lo que allí se puede hacer. Y esa es una de las tareas para la próxima administración, definitivamente. Bueno, en Viña del Mar actualmente también existen varios proyectos de gran envergadura. Francisco, ¿cuál es tu visión respecto a ellos? ¿Crees que algunos son necesarios para el crecimiento de la ciudad? Bueno, creo yo que en este momento el proyecto más emblemático es el proyecto de la COPEC, porque durante muchos años ahí estaban todas las petroleras, está todo, se supone que todo ese material está contaminado y hay que hacer un gran trabajo de descontaminación. Y yo creo que es el proyecto, es el más emblemático y yo creo que es el más controvertido. Hay personas que les gustaría que fuera ese proyecto completo, que fuera un parque, y probablemente alguien soñaría con que fueran solamente edificios. Tengo la sensación, porque es lo que he leído en la prensa, lo que me he podido informar un poco más que eso, pero yo tengo la sensación de que se está llegando a un equilibrio razonable.
entre áreas urbanas y un proyecto de desarrollo inmobiliario, acorde con lo que la ciudad de Viña del Mar quiere para ese sector, que es un desarrollo turístico, digamos, pensando en ese sentido, no es pensando en la expansión urbana de los habitantes de Viña del Mar, que también los podrá haber, pero es pensando más bien en el Viña del Mar turístico. Respecto a las personas que piensan que esto debería ser completo un parque urbano, a mí me gustaría decir dos cosas. Uno, el proceso de descontaminación de eso tiene un valor aproximado del 50% del presupuesto de Viña del Mar, presupuesto que no tiene, ¿ya? Así es que la municipalidad o que el Estado se haga cargo de este parque para llegar a sanitizarlo y todo eso, a mí me parece imposible. Eso es solamente pensando en la sanitización. Obviamente, si vamos a respetar la Constitución, está medio alicaída la Constitución, pero esperemos que de alguna manera algo se respete. Y si respetamos el derecho a la propiedad privada, al propietario de esos terrenos habría que pagarle, habría que compensarlo económicamente por la pérdida de esos terrenos. No es cosa de hacer, no es una toma, ¿ya? Ahora, hay otras necesidades que tiene Viña del Mar. Viña del Mar tiene una tremenda población en este momento, en otras áreas sí, especialmente ahora, Viña del Mar ha crecido mucho en población de menores ingresos. Tanto las tomas, los campamentos, etc. Y eso requiere proyectos inmobiliarios de otro tipo, no del tipo turístico que estamos hablando, pero la verdad es que yo creo que Viña del Mar, el futuro cercano a Viña del Mar, es un futuro tremendamente activo y va a ser tremendamente demandante respecto de las disposiciones que se tomen. Y ojalá que la municipalidad no lo haga de espaldas a la población. Yo, si soy electo concejal, soy candidato a concejal, les aseguro que voy a tratar de tener en consideración los intereses de los viñamarinos y que sea algo así que ocurra y no lo que pasó aquí en Concón con la Luna, de que de alguna manera primaron, diría yo, por todo lo que he escuchado y todo lo que he leído, primaron más los intereses de las inmobiliarias por sobre los intereses de la comunidad. Así es, Francisco, hay que saber escuchar a la comunidad. Bueno, Óscar, usted en una entrevista a Canal 7 mencionó que el tema urbano. Hay graves errores de la falta de control en el cómo se maneja la ciudad. Así lo señaló. ¿A qué se refiere con esto y cuáles son los errores y cómo se solucionan? Eso lo hice refiriéndome expresamente al tema de Quintero, y esos errores o ausencia de control se ve en los permisos que otorga la dirección de obra, puesto que son otorgados, se realiza la construcción y nadie sabe o nadie se explica cómo son recepcionadas estas obras, porque se establece un parámetro para que tenga un jardín, un distanciamiento, una rasante, y uno mira el proyecto y no cumplió. De repente hubo un tema, un centro comercial, en algunos años atrás, que empezó a funcionar frente al municipio y no tenía todavía el documento de certificado de recepción. Entonces es como muy raro. O de repente hay un supermercado que los sistemas de alcantarillado pasan por dentro del lugar donde se expenden los alimentos y eso no se le pone un punto final. O no tiene lugar para que la gente pueda arrancar. Ahora se acaba de hacer una presión a la Municipalidad de Quintero, ¿ya? Y dentro de eso uno encuentra que de repente las puertas por normativa deben abrir hacia el exterior y las puertas abren hacia el interior. Eso multiplíquelo por un montón de cosas más en todas partes de la ciudad, entonces no vemos el control. Después hay un sector que está en punta de piedra, que se ha autorizado la subdivisión predial en algunos casos, y esa subdivisión predial lo autoriza la dirección de obras, pero no contempla obras de urbanización inherentes a esa autorización. Entonces eso va a ser después en materia del pago de gestión que va a tener que hacer el municipio a favor de algunos pocos que tomaron decisiones en favor de sus bolsillos y en perjuicio de la comuna en completo. Ese es uno de los temas. Otro de los temas importantes es la conexión dentro de la comuna. El Ministerio de Obras Públicas está planteando una carretera que parte literalmente a Quintero en dos, quedando la parte costa y la parte rural separada, porque la interacción entre ambos se limita a una carretera de alto flujo de tránsito y el propósito es que todos se vayan desarrollando. Una vía de conexión, una vía de servicio es el tema más razonable, según lo que hemos conversado, porque eso va a permitir el desarrollo económico de las distintas localidades rurales.
Pero ese criterio no lo tienen, no lo manejan, aceptan lo que la autoridad central está determinando. Entonces hay un tema de agachar la cabeza hasta que la autoridad central dice lo que tenemos que hacer, y está el tema del no control del municipio que tampoco lo hace. Y la última parte, ahora se abrió una modificación por parte de la CNMIMBU para modificar el prembal al norte de la comuna de Quintero, en el límite con Puchoncaví, en el cual se ha hecho un par de reuniones en las cuales se cita a la comunidad, se hace por las actuales vías que existen, y manifestamos nuestra opinión. Pero en general se firma, y no creo que ninguno se haya salido de eso, la posibilidad de que siga siendo industrial. La gente está absolutamente cansada. No más para el caso de Quintero, no más. Janet, usted es candidata constituyente por el distrito número 7. Una de sus propuestas es el patrimonio cultural y el medio ambiente. Estos deben quedar protegidos en la Constitución con facultades y obligaciones claras para las autoridades. Cuénteme los detalles de esta propuesta. Sí, la verdad es que dentro de todo el trabajo que uno hace en lo académico, destacar acá a Óscar y Francisco Óscar Poblete, porque es bien complejo de entender todo lo que se relaciona con el patrimonio medioambiental, el patrimonio cultural y con la urbanización. Y acá don Óscar Poblete da un discurso con claro, que denota un conocimiento muy profundo de la materia, así que eso es muy destacable. Así que yo le invito al diplomado que tenemos también, yo claro, el diplomado. Bueno, y dada la importancia que tienen nuestras ciudades para la historia de nuestras ciudades, para la identidad de sus habitantes, el patrimonio no solo debemos protegerlo en lo medioambiental pensado en la naturaleza, sino que también lo que tiene que ver con nuestra cultura. A eso le llamamos el patrimonio cultural, nuestros monumentos, y acá en la zona nosotros tenemos monumentos nacionales, pero los Rapa Nui, ¿verdad? Los Moai es parte de este patrimonio cultural. Valparaíso tiene una zona que fue declarada sitio patrimonio de la humanidad y que está absolutamente abandonado, y que en realidad yo creo que comparado con otras ciudades estamos en serio riesgo de perder la calificación de patrimonio de la humanidad, que ha caído mucho conflicto en Valparaíso. Viña del Mar, ¿cierto? Delante conversábamos con Francisco de la Casa Italia, Viña del Mar como está absolutamente abandonada, pese que arquitectónicamente era parte de este patrimonio cultural. Cada vez que nosotros caminamos por nuestros barrios, si vamos de la mano con nuestra abuelita, nuestro abuelito, vamos recorriendo parte de esa historia. Entonces, dado el abandono que los gobiernos centrales tienen a las ciudades y tienen el patrimonio cultural, es hora de que sea la Constitución la que raye la cancha para que las futuras autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y los parlamentarios se den cuenta que no basta con hacer una declaración de monumento o no basta con declarar a un sitio de patrimonio de la humanidad. Tenemos las iglesias de Chiloé también, las salitreras. Si es que no protegemos ese patrimonio, la verdad es que no es que se pierda un edificio, se pierde nuestra identidad. Por lo tanto, como chilenos, ¿cierto? Todos nos unimos a través de la historia, las tradiciones, y eso tiene que quedar tutelado a nivel constitucional. Por eso el 11 de marzo firmamos, y hubo el apoyo de varios candidatos en Valparaíso, se firmó un acuerdo para proteger el patrimonio cultural, y un acuerdo gigante, yo lo tengo guardadito en mi casa, así es que los acuerdos son obligatorios. Después, si alguien no lo cumple, ahí lo llamo a tribunales, pero los acuerdos, la firma está, y debemos protegerlo. Las ciudades muchas veces no tienen recursos, entonces ¿cómo lo hacen? Con un plan integral que venga desde el gobierno para todas las ciudades que tienen un patrimonio cultural que cuidar. Deben quedar estipulados los recursos que se van a utilizar. La Constitución, para ser transparente, no regula el detalle, ¿ya? Lo que hace la Constitución es reconocer que el patrimonio cultural es parte de nuestras tradiciones y por lo tanto no podemos dirigir la protección solo a los aspectos medioambientales naturales, sino que también debemos hacer esta protección y concentrarnos en lo que es el patrimonio cultural. Entonces, el reconocimiento del patrimonio cultural como parte de uno de los elementos que constituye nuestra identidad es trascendental para saber, cuando le preguntemos a un niño o niña, ¿por qué tú eres chileno? ¿Qué te hace chileno? Que tengan una larga lista y no como hoy día que se quedan callados y empiezan a mirar para los lados porque soy chileno, aparte por haber nacido en Chile. Muchas gracias, Janet. Julio, no sé si quieres agregar algo. ¿Qué piensas de los dichos de Janet?
decisión de contratarla como abogada defensora. hice un estudio de mercado y no solamente por los antecedentes que conocemos, sino porque ella también le tocó una gran participación en otro episodio en que mi colega de Valparaíso, Matías Valdés, lo pasó muy mal también con Sharp. También muy igual, si son todos los alcaldes más o menos cortados por la misma tijera. Y en ese sentido, si hay algo que pudiera decir respecto de la Constitución, es que ya sea por la Constitución o por las modificaciones legales, realmente se termine con esta plenipotencialidad de los alcaldes que son como verdaderos señores feudales. Vale decir, existen muchas leyes que yo he mencionado que son como para blanquear sepulcros, porque siempre aparecen después de que ha quedado en evidencia temas de alta corrupción en el país, desde las casas Copeva en adelante. No las voy a enumerar porque sería latero, pero con toda esta transparencia, los alcaldes están cerrados, vale decir, si yo como funcionario veo y he visto muchas veces que he querido que las cosas se hagan de otra forma, Contraloría no admite una carta del director de obra acusando una cierta situación, porque exige que esta carta tiene que venir por el representante del alcalde, que es el asesor jurídico de la municipalidad, director que es puesto de confianza. Y entonces uno queda impedido, ¿no es cierto?, de poder transparentar las cosas. A su vez, los concejales que tienen que hacer una labor, ¿no es cierto?, investigativa, de fiscalización, también todos de alguna forma dependen de los alcaldes, en términos de que el alcalde es que decide si ponen o no ponen los temas de los concejales, el que decide cuánta cantidad de sesiones van a tener y el que también pone los temas respecto de intereses que tengan de seguir cursos, etcétera, Julio. que generalmente son de los viajes. Yo hablo de lo que hemos visto en las noticias. Aquí en Concón hay concejales que me merecen mucho respeto, pero también he visto otros que en definitiva no tanto. Entonces creo que en las municipalidades, que son en definitiva los órganos en los cuales confluye todos los financiamientos de las regiones a través, dijéramos, de su, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Planificación, y situaciones como la que hemos visto, por ejemplo, en Concón, el Centro Cultural. Yo no he tenido ninguna oportunidad de poder decir cuál es mi parecer, porque, como digo, los temas están cerrados. Eso es lo que quisiera yo dejar como último mensaje para los constituyentes en ese sentido. Claro, Julio. Tú que conoces cómo es también no solo la legislación urbana, sino que la ley orgánica de municipalidades, y a los candidatos también que ojalá les vaya bien, es algo que tenemos que trabajar, porque las comunidades, y también escuchamos a Oscar Poblete hablar de que los anhelos de las juntas de vecinos quedan hasta donde el señor alcalde lo determina.
mensaje que quisiera dejar. Queda mucho entonces por mejorar en las municipalidades, la distribución de los poderes, etc. Uy, tendremos mucho para hablar aquí, mucho, pero el tiempo se nos acaba, así que yo les doy las gracias por haber venido, a Janet, Francisco, Oscar, que están aquí en el set acompañándonos, y obviamente a ti, Julio, que nos acompañas vía online por tu licencia médica, pero agradecemos que de todas formas te hayas conectado. Así que nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Soy Local y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.